¿Cómo estás? Quiero compartirte la clase de célula, la primera de este año, y como yo decía el domingo, vamos a sumergirnos en la constitución del reino, vamos a sumergirnos en las bienaventuranzas, ahí en Mateo 5, y hoy vamos a hablar de la primer bienaventuranza, que es bienaventurados los pobres de espíritu. Eso está en Mateo 5, versículos 1 y 2. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es conocido como el Sermón del Monte. El monte estaba a las orillas del mar de Galilea y la gente seguía a Jesús, él ya era popular, en realidad lo seguían por los milagros que hacía. Y los judíos estaban esperando un líder militar que los librara del poder romano, del gobierno romano, un nuevo rey que los salvara del dominio de esta tiranía, de este gobierno que tenían sobre sí. Sin embargo, se encontraron con un Jesús tierno, lleno de amor y firmeza, dispuestos a mostrarles un reino mucho más excelente, con varas que medían mucho más alto de lo que ellos estaban acostumbrados. Jesús vino a enseñar un conjunto de leyes mucho más difíciles de cumplir que los 10 mandamientos. Todo lo que Jesús enseña en este sermón es muy difícil de cumplir. Como yo decía también el domingo pasado, es muy fácil de leer, muy fácil de escribir, pero muy difícil de escribir. No es fácil, pero el Espíritu Santo está con nosotros y con su ayuda vamos a poder desarrollar todas estas virtudes y obedecer a Jesús y vivir la vida del reino, traer el reino de Dios a la tierra. Pobre de espíritu, esta frase es la base para el resto del sermón. Ahora, ¿qué es ser pobres de espíritu? Espíritu acá está con minúscula, refiriéndose al espíritu humano. Entonces, comenzamos siendo pobres cuando conocemos a Jesús y reconocemos que necesitamos un Salvador para ser salvos de la muerte. Eso experimentamos cuando tenemos un encuentro con Jesús. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y esa pobreza continúa por medio del proceso de santificación. Tampoco podemos ser santos en nuestras propias fuerzas. Únicamente a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros podemos ser santificados. No hay manera de que humanamente podamos alcanzar la santidad y cambiar aspectos de nuestro carácter que están mal. Es solo a través de la obra del Espíritu Santo. Necesitamos tomar la cruz, como dice ahí en el Evangelio de San Lucas 9:23, y seguir al Señor cada día. Entonces, ser pobres de espíritu es reconocer que necesitamos del Señor. La pobreza de espíritu nos hace ser conscientes de nuestras deficiencias. Necesitamos un Salvador porque necesitamos salvación. Necesitamos a Dios para todo. La pobreza de espíritu nos hace ser conscientes de nuestras debilidades, como dice 2 Corintios 1:29. Necesitamos al Señor para todo, nos da conciencia de nuestra dependencia de Dios todo el tiempo. Ni siquiera podemos amar a Dios sin su ayuda. Necesitamos a Dios aún para amar a Dios. Entonces, lo primero, la pobreza de espíritu nos hace ser conscientes de nuestras deficiencias. Segundo, la pobreza de espíritu nos permite ver el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Solo Él puede con nosotros y solo Él venció nuestra carne y nuestra humanidad. En esencia, somos egoístas, orgullosos, autosuficientes, pero Jesús ya triunfó en la cruz del Calvario sobre todo eso y podemos caminar libres de estas obras de la carne. Ahora, entonces, ¿qué es lo contrario a la pobreza de espíritu? La autosuficiencia, el creer que todo lo puedo. Y lo segundo, la independencia. Autosuficiencia es la cualidad del que cree que puede valerse por sí mismo, que puede suplir todas sus necesidades por sí mismo. Y la independencia es cuando yo digo, yo solo puedo, no necesito de nadie. Pero la verdad es que Dios quiere que reconozcamos que somos imperfectos, que no podemos cambiar nada de nuestro carácter sin su ayuda. Es inútil seguir luchando con nuestras propias fuerzas y creer que somos lo suficientemente buenos como para lograrlo solo. Nadie puede solo, no, ni el pastor más ungido puede solo, nadie puede solo, todos necesitamos. Tenemos una naturaleza pecaminosa, nacimos en pecado, dice Romanos 3:23. Y si nosotros le diéramos rienda suelta a lo que hay en nuestro corazón, en nuestra naturaleza, nos daríamos cuenta cuánta miseria y cuánto pecado tenemos. Por eso que a veces esa frase, seguí lo que dicta tu corazón, eso es tan carnal, tan humano,
que no es lo que la Biblia dice, porque si siguiéramos la tendencia de nuestro corazón, qué mal que terminaríamos, ¿no? Si no tuviéramos el control del Espíritu Santo y nos mostraríamos tal cual somos sin Dios, saldrían cosas horribles de nosotros, porque esa es nuestra esencia. En el reino de Dios no cuenta la experiencia, los años que tengas en Dios, cuenta la dependencia, cuánto dependemos de Él. Cuarto, necesitamos la oración para vivir estas bienaventuranzas. Una persona que no reconoce sus debilidades no pide ayuda. La oración es el medio que nos mantiene dependientes y pidiendo ayuda todo el tiempo del Señor. Ahora, vemos, como vimos también hace ya un tiempo atrás, ahí en la carta que Juan le escribe a las iglesias en ese Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 3, 17 y 19, vemos esta iglesia que se creía rica y que no tenía necesidad de nada, pero Dios le dice, eres desventurada, miserable, pobre, ciega y estás desnuda. Dios le hace ver su condición real. Muchas veces nos encontramos creyendo lo mismo sin darnos cuenta. Vivimos la vida cristiana así pensando que estamos bien, que podemos solo con nuestras miserias y debilidades, que no necesitamos ayuda. Y esta actitud nos pone en lugar de vulnerabilidad frente al pecado y frente a Satanás. Cada vez que pensamos que ya alcanzamos todo y que somos mejores que otros y que no somos tan pecadores como otros, estamos a un paso de que Dios nos describa como esta iglesia de Apocalipsis. Y si no nos volvemos a Dios pronto, vamos a terminar lejos de Él, rodeados de tristeza. Pasan los años y no nos damos cuenta de que estamos mal, nos acostumbramos a ese estado, a vivir el cristianismo como una religión. Sabemos lo que hay que hacer y lo hacemos muchas veces solo por obediencia, por inercia, porque no nos queda otra. Pero si no lo hacemos de corazón como para el Señor, de nada sirve. Por eso que necesitamos reconocer que somos pobres de espíritu y que necesitamos de Él. Perdimos la capacidad de reconocer que vivimos por su gracia, por su misericordia, y no nos damos cuenta que sin Él estaríamos completamente perdidos. Dios no nos quiere dejarnos así, por eso que ahí en Apocalipsis 3, 19 dice, yo castigo y reprendo a los que amo. Esto nos habla de que Dios nos disciplina en amor y desea que podamos reconocer nuestra pobreza espiritual y la necesidad que tenemos de su intervención diaria sobre nosotros. Dejar que Dios nos corrija es una bendición. Él sabe cómo tratar con nosotros. Nos conoce como nadie. Sabe tratar con nuestros enojos, con nuestras frustraciones, con nuestras ansiedades, con todo lo que tenemos interno, con todo lo malo que tenemos internamente. Y que a veces no sabemos decir, no sé cómo hacer para cambiar esta conducta. Pero bueno, la buena noticia es que Él sí sabe, solo tenemos que abrir nuestro corazón y reconocer nuestra pobreza espiritual. Ser pobre de espíritu, entonces, para ir concluyendo, es reconocer todos los días nuestra necesidad de Dios y que somos pecadores, que sin su ayuda fácilmente nos desviamos y que no se trata de nuestros esfuerzos humanos, sino de su gracia y la ayuda de su Espíritu Santo, aprendiendo cada día a depender de Él para todo. Bienaventurados los que dependen de Dios para todo. Felices aquellos que dependen de Dios para todo. ¿Qué tal si terminamos este tiempo orando y declarando nuestra pobreza espiritual y nuestra necesidad de Él y orando por depender cada día más de Él? Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, gracias por este mensaje que diste ya hace tantos años. Señor, que hoy nos vuelve a recordar que necesitamos de vos, que necesitamos abrazarnos a tu gracia y caminar bajo el dominio de tu Espíritu Santo para ser transformados. Nos declaramos pobres de espíritu, Señor, y nos declaramos dependientes de ti. Señor, nos declaramos que necesitamos cada día más de ti. Queremos ser transformados, queremos ser cambiados y los esfuerzos humanos no nos llevan a ningún lado, pero tu gracia es la que nos eleva, la que nos hace caminar en caminos más altos. Señor, ayúdanos a cada día morir a nosotros mismos, Señor, reconocer que, Señor, el orgullo no nos lleva a nada y sí saber de que la dependencia, Señor, el reconocer la humildad, reconocernos pobres de espíritu nos hará cada día más dependientes
de vos. Señor, que esto sea una realidad en cada uno de mis hermanos, mis amigos que están mirando este video en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.